El cortador de cabezas, así le llamaban. Siempre me pareció un poco exagerado, incluso de niña. Pero también eran niños los que le habían puesto ese nombre, así que quizá no debería haber esperado nada más. El cortador de cabezas era una de esas leyendas urbanas de las que todo el mundo tenía una historia. Una historia que no les había ocurrido a ellos, pero que sin duda le había ocurrido a alguien, así que era innegable. La historia detrás de él era la siguiente. Era un hombre alto, enfermizamente delgado, con una risa penetrante. Siempre sabías cuando se acercaba, porque empezabas a oír el eco de esa carcajada a varias calles de distancia. Cada vez más cerca a medida que rodeaba cada casa. Eso y el estruendo del motor, supuestamente conducía a un cortacéspedes. Se sentaba encima, riendo histéricamente, y el motor rugiendo como una especie de grotesco corista. Puede que estés pensando que utiliza el cortacésped para cortar cabezas. En realidad, nunca se especifica cómo corta las cabezas de la gente, y el cortacésped no parece servir para nada en su descripción, aparte de ser siniestramente extraño. Lo que sí se especificaba era lo que hacía con las cabezas. Se decía que el cortador de cabezas tenía una muñeca. Una muñeca maravillosamente intrincada que había tardado años en fabricarse. Su cara de porcelana estaba pintada para ser tan realista que prácticamente se movía. Él atesoraba esa muñeca, por alguna razón. Las razones siempre cambiaban, dependiendo de quien contara la historia. A veces, la muñeca estaba hecha para parecerse a un niño que había perdido. Otras veces, era un regalo de su madre moribunda, y otras, había sido su único amigo en una vida solitaria y aislada. Pero, un día, la muñeca se rompió. Su delicada cara se hizo añicos, destruyendo la ilusión de vida que una vez tuvo. Y con esa ilusión, la cordura que le quedaba al cortador de cabezas también se hizo añicos. Intentó, en vano, reemplazar la cabeza de la muñeca. Buscaba por todas partes un artista que pudiera recrear el detalle convincente que la porcelana había tenido una vez. Todos los artistas se quedaron cortos. Cada vez más desesperado, recurrió a métodos más oscuros. El cortador de cabezas le quitó la vida a su vecina, la decapitó y pegó su cabeza al cuerpo de la muñeca. Al principio, pensó que lo había conseguido. Pero, las cabezas humanas no se conservan bien, y al poco tiempo, se dio cuenta de que tendría que volver a encontrar una nueva cabeza para la muñeca. A partir de ese día, recorrió las calles en busca de la nueva cabeza perfecta para la muñeca. Cosas bastante oscuras, especialmente para que un grupo de niños de primaria se lo cuenten unos a otros. Yo siempre había sido un poco miedosa. La primera vez que escuché la historia, empecé a llorar, y más tarde le conté a mi madre la espantosa historia. A ella, que nunca le han gustado los sentimentalismos, le dio risa. Una risa profunda, sincera y reconfortante que no se parecía en nada a la carcajada maníaca descrita en la historia. «Eso ni siquiera tiene sentido», dijo ella. «Alguien que se pasea por estos barrios en un cortacésped nunca pasaría desapercibido. La asociación de propietarios ni siquiera nos deja estacionar un auto rojo en la entrada, nadie acecha a los niños con un cortacésped y pasa desapercibido. Tus amigos también podrían haber dicho que viene en elefante, al menos eso habría sido interesante». Su divertido rechazo fue eficaz para calmar mis nervios, y mi llanto se convirtió poco a poco en felicidad. «¿No hay cortador de cabezas?», pregunté, esperanzada. «Por supuesto que no hay cortador de cabezas», contestó ella. Me pasé una manga por la cara mojada. Si a mi madre le parecía ridículo, debía de serlo, razoné. Al fin y al cabo, era adulta, y los adultos lo sabían todo. Aún así, aunque ahora sabía racionalmente que la historia se había considerado inverosímil, me seguía rondando por la cabeza. Tenía la costumbre de dormir con las cortinas parcialmente abiertas, no parecía haber mucho riesgo en mi habitación del segundo piso, y me gustaba ver las estrellas y la luna mientras me dormía. Pero, después de oír la historia, me aseguraba de que estuvieran bien cerradas todas las noches. Mi mente me había convencido de que una noche me despertaría con un zumbido mecánico, que me asomaría a la ventana para investigar, y me cruzaría con el mismísimo cortador de cabezas mientras paseaba en busca de víctimas. El corto trayecto desde el autobús hasta mi casa, también pasó de ser agradable a provocar ansiedad. Cualquier ruido de auto, herramienta eléctrica u otro motor hacía que mi corazón se sobresaltara, y mis ojos escudriñaban frenéticamente las monocromas calles suburbanas. Antes estaba orgullosa de que mi madre confiara en mí para volver sola a casa, aunque la razón se basara más en su horario de trabajo, que en la confianza en mi madurez. Ahora quería preguntarle si me esperaría en la parada del autobús. No lo hice, tal vez por orgullo, y tal vez por saber que su respuesta sería negativa de todos modos.
En lugar de eso, salía del autobús, cuidadosamente serena, y empezaba a caminar lo más rápido que podía hacia mi casa. Nunca corría, por alguna razón, pensaba que si el cortador de cabezas estaba ahí fuera, correr solo llamaría la atención sobre mi condición de niña asustada y sola. Mantuve la cabeza alta, intentando parecer como imaginaba que caminaría un adulto. Un ejercicio inútil para una niña de tercer grado, pero que al menos me distraía de mi ansiedad. Y poco a poco, a medida que completaba el camino a casa una y otra vez, con cada rugido del motor explicado por un auto que pasaba, o un vecino que trabajaba en el jardín, mi confianza empezó a hacerse real. Empecé a creer que mi madre tenía razón. No solo a nivel racional, sino también emocional. No era más que una historia tonta. Vi a Penélope, la vecina de al lado, escribir otra queja sobre el hombre de enfrente. Su cubo de basura estaba demasiado cerca de la acera, o demasiado lejos, o algo así. No estaba prestando atención. Si unos centímetros de colocación del cubo de basura no podían pasar desapercibidos, un hombre riendo maníacamente, mientras montaba en un cortacésped definitivamente no lo haría. Mi creciente confianza se hizo añicos, cuando Layla Thompson desapareció. Yo no conocía bien a Layla, pero sabía de ella. Había estado jugando en el patio delantero de la calle sin salida a plena luz del día. Su madre era sobreprotectora, y solía vigilar a Layla como un águila. Ese día había olvidado unas galletas en el horno. Se apresuró a entrar para intentar salvarlas, probablemente pensando que Layla no tendría problema en hacer botar su pelota rosa en el camino de entrada durante unos minutos. Cuando volvió, la pelota se había detenido en el centro de la calle sin salida. Layla no aparecía por ninguna parte. No tardaron en llamar a la policía y comenzar una búsqueda frenética. Cuando llegó el lunes, corrían rumores. Los profesores hacían todo lo posible por acallar las habladurías, pero los rumores seguían corriendo por el patio. Al final del día, había oído al menos 5 versiones de lo que le había ocurrido a Layla. Iban desde la genérica, un secuestrador le prometió caramelos gratis, hasta la más inverosímil, se escapó para unirse a una pandilla de niños que querían librarse de los adultos. Pero, rápidamente surgió una teoría, el cortador de cabezas había atacado de nuevo. Su hija se parecía a Layla. Por eso se la llevó. James, un alumno de 5º curso, nos lo dijo a mi amiga Jessie y a mí, con gran confianza en lo que decía. Para el martes, esto parecía aceptado como el evangelio, a pesar de la falta de informes de la policía. Mi antigua ansiedad volvió a aparecer con estos nuevos acontecimientos. Volví a sobresaltarme cuando el motor de un coche chisporroteaba, y tuve que obligarme a no correr hacia la puerta de casa. Esta vez, mi madre parecía compartir mis preocupaciones, al menos en parte. Un día me sentó a la salida del colegio. Sé que conoces el peligro de los desconocidos, pero es muy importante que recuerdes que no debes ir a ningún sitio con nadie cuando vuelvas a casa. Tienes que ir andando desde el autobús hasta la puerta, nada de ir a ver a los amigos, ni siquiera pasar por el parque. Al menos hasta que esto se calme, es mejor ser precavida. ¿Entendido?, me dijo. Asentí con los ojos muy abiertos. Lo entiendo. Dudé. ¿Crees que el cortador de cabezas se la llevó? El cortador de cabezas no es real. Pero otras personas malas sí lo son. A veces la gente que más miedo da, no son los hombres del saco, a veces pueden parecerse a ti y a mí, y por eso es importante que hagas lo que te acabo de decir. Me contestó. Volví a decir que lo entendía, pero seguí convencida en silencio de la existencia del cortador de cabezas. Un día se convirtió en una semana, y una semana en un mes, y seguía sin encontrarse rastro alguno de Layla. Los grupos de búsqueda se redujeron a sus padres y algunos amigos de la familia, y los autos de policía dejaron de pasar. A pesar de todos mis temores, cada día me sentía más relajada cuando volvía a casa. Entonces ocurrió. Era un soleado martes por la tarde, tremendamente soleado. Caminaba un poco más despacio de lo habitual, no quería esforzarme más con el tiempo tan sofocante que hacía. Pero, solo estaba a 2 calles de mi casa cuando lo oí. Un rugido mecánico y constante, que emana de una calle anterior y perpendicular a mi casa. Es solo un auto, o un vecino podando los arbustos. Entonces, me interrumpió una risa metálica y extraña. Se me secó la sangre de la cara y sentí que me invadía el frío a pesar del sol agobiante. El gruñido se acercaba cada vez más, parecía que se acercaba a mi calle. Una segunda carcajada, igual de escalofriante, me sacó de mi estado de congelación. Salí corriendo hacia la puerta de mi casa. Los 200 metros nunca me habían parecido tan lejos mientras corría por la acera, sin preocuparme por llamar la atención. En realidad,
Había desaparecido cualquier pensamiento racional, solo sabía que tenía que salir de allí. El tiempo parecía moverse a cámara lenta cuando llegué a la puerta, y saqué la llave del cuello. Sentí como si de repente el aire estuviera hecho de algo espeso, cuando intenté introducirla por el ojo de la cerradura. Otra risa resonó detrás de mí. Sin duda estaba más cerca. No me atreví a girarme para mirar, sino que arranqué la llave de la puerta, y la abrí de un empujón en cuanto oí que la cerradura se deslizaba de su sitio. Caí sobre las baldosas de la entrada. Cerré la puerta de un portazo. Me quedé sentada un momento, con la espalda apoyada en la puerta, y me di cuenta de que no la había cerrado. Levanté la mano y volví a colocar el cerrojo en su sitio. Sentí cierto alivio al ver que mi madre había cerrado todas las cortinas antes de irse a trabajar. Me quedé allí sentada, con la espalda apoyada en la pared, hiperventilando mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Afuera, el zumbido era cada vez más fuerte. Tenía que estar en mi calle, y recé en silencio para que siguiera calle abajo sin pasar por mi casa. Afortunadamente, mis plegarias parecieron ser escuchadas, ya que el ruido comenzó a hacerse más tenue. Hubo otra risa, esta vez apenas audible por encima del zumbido que se desvanecía. Esto no puede ser real, y de repente me levanté. No sé qué me pasaba por la cabeza, pero sentí que tenía que asomarme a la ventana. Tenía que probarme a mí misma que no era real, que solo era un adolescente local tratando de asustar a los niños, o un vecino podando sus árboles. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y desplacé lentamente la cortina hacia un lado lo suficiente para ver la carretera. Al principio, parecía vacía. Luego, hacia el final, me llamó la atención un movimiento. Era real. Lo vi, claro como el día, tal como lo describían las historias. Alto y demasiado delgado, sentado encima de un cortacésped que estaba doblando la esquina. Cerré la cortina de golpe y me hundí en el suelo. Al llegar a casa, mi madre me encontró todavía sentada en el suelo, hecho un amasijo de lágrimas. Cuando le conté que había visto al cortador de cabezas, su preocupación se transformó en sutil enfado, pero aún así hizo todo lo posible por consolarme. Insistió en que no era real, que debía de haber visto a uno de los vecinos. Pero yo sabía lo que había visto, el cortador de cabezas era real. Después de que mi madre se negara a creerme, dudé en contarle a nadie lo que había visto. Pero, Jessie notó que al día siguiente estaba más callada que de costumbre. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma?, preguntó, con los ojos muy abiertos ante la posibilidad de que la enfermara. Tienes que decirme si estás enferma. Mi madre dice que así es como enfermas. Negué con la cabeza. No estoy enferma. No es nada. No te creo, dijo Jessie. Suspiré, mirando a mi alrededor en busca de alguien que pudiera estar escuchando. Jessie era mi mejor amiga, y tenía que advertirle de lo que había visto. De acuerdo, pero tienes que prometerme que no te reirás de mí. Es un secreto. Hice una pausa. ¿Era un secreto? Quizá los otros niños deberían saber lo que yo había visto, para que supieran que él estaba al acecho. Por otra parte, tal vez se rieran como mi madre. Además, todos conocían la historia, así que no era información nueva. Pero, un avistamiento real, que sabrían dónde evitar, entonces. Supongo que no. Dije finalmente. Respiré hondo. Lo he visto. A él. Bajé la voz a un susurro apenas audible, escalofríos recorriendo mi propio cuello al pronunciar el nombre en voz alta. El cortador de cabezas. Jessie jadeó. No puede ser. Caminaba a casa desde el colegio, y empecé a oír el cortacésped y su risa, justo como decía la historia. ¿Qué hiciste?, preguntó ella. Corrí a mi casa, pensé que iba a verme pero entré justo a tiempo. Entonces, fui y miré por la ventana. Solo lo vi doblando la esquina, pero era realmente él. Podría haberte atrapado. Me estremecí al pensarlo. Parecía estar tomándome en serio, al menos. Lo sé. Aunque mi madre no me cree. Le dije. ¿Por qué no?, Jessie preguntó. Su madre siempre le creía, o en retrospectiva, al menos decía que lo hacía. No lo sé. Me preocupaba que tú tampoco. De alguna manera, cuando llegó el recreo de la tarde, todo el mundo estaba hablando de mi avistamiento. 3 niños distintos, con ninguno de los cuales había hablado antes, se acercaron a preguntarme por mi encuentro. Al día siguiente, el revuelo se había extendido. Mi madre me estaba esperando en la parada del autobús, algo poco habitual. Me ha llamado uno de tus profesores. ¿Has estado diciendo a los niños que viste al cortador de cabezas?, me preguntó mientras caminábamos hacia la casa. Asentí, nerviosa, preguntándome si estaría en problemas.
Sé que crees que lo viste, pero no es más que una tonta leyenda que alguien se inventó. No existe ningún cortador de cabezas. Sé que la desaparición de Layla ha sido aterradora, pero eso no significa que una historia de miedo sea real. Pero, yo lo vi en un cortacésped. He investigado un poco. El señor Johnson dijo que tenía un cortacésped y que podías venir a verlo tú misma. Estaba pensando que podríamos ir ahora mismo, y dejar todo este asunto atrás. Me dijo mi madre. Fruncí el ceño. El señor Johnson era un hombre bajo y redondo, que se enorgullecía de hacer las cosas por sí mismo. No era de extrañar que se hubiera comprado un cortacésped, en lugar de contratar a alguien para que le cuidara el jardín, pero dudaba que fuera la persona que yo había visto. Aún así, mi madre parecía satisfecha con su solución, y como no quería defraudarla, asentí con la cabeza. Caminamos calle abajo, y doblamos 2 esquinas, antes de llegar finalmente a la casa del señor Johnson. Estaba sentado fuera, en el ya mencionado cortacésped. Mi corazón se hundió cuando lo vi, porque no lo había visto a él. Todo estaba mal. Su altura, su silueta, incluso el color del cortacésped, verde y gris en lugar de negro. Pero, como no quería meterme en problemas con mi madre, decidí seguirle la corriente. El señor Johnson saludó exageradamente con la mano cuando nos acercamos. Lo saludé esperando que mi tranquilidad pareciera timidez. Quería acabar con esto de una vez. He oído que el otro día viste un cortacésped, y te asustaste un poco. Supongo que sí, dije. Puedo prometerte que lo único que corta es mi hierba. Y muy uniformemente. Soltó una carcajada. No se parecía en nada a la risa metálica y frenética que había oído ayer. Era imposible que esto fuera lo que yo había visto. Así que, puede sonar aterrador, pero no hay nada que temer. Incluso puedes sentarte en él. Me ofreció. Acepté la oferta y forcé una sonrisa, y lo que esperaba que pareciera alivio. Mi madre parecía satisfecha de que todo hubiera quedado atrás, mientras caminábamos de vuelta a casa aquella tarde. No la corregí. La semana avanzaba y seguía sin haber rastro de Layla. El miércoles siguiente, las habladurías sobre mi avistamiento también se habían apagado, sustituidas por el hecho de que los padres de Kyle le habían comprado su propia moto de cross para su viaje de verano. No había dejado de hablar de ello ni una sola vez. Tenía que admitir que sonaba bastante bien. No podía imaginarme a mi madre comprándome un vehículo de verdad, incluso una bicicleta normal era pasarse. Caminaba hacia casa el jueves, viendo desaparecer el autobús, y pensando en los trucos de moto, que podría hacer personalmente si tuviera una, a pesar de mi falta de experiencia. Entonces oí un zumbido familiar. De nuevo, se me cayó el corazón. Al igual que el martes pasado, parecía venir de la esquina. No en dirección a la casa del señor Johnson. La risa desgarradora resonó en el aire. Esta vez, todavía estaba al final del camino de mi casa. Mi corazón latía con fuerza, contra mi pecho mientras consideraba mis opciones. ¿Huir hacia mi casa? La esquina estaba a solo 2 calles. Si no lo conseguía, seguro que me vería y estaría a unos 30 metros de mí. ¿Girar y correr en la otra dirección? Estaba en medio de la calle, la esquina estaba a pocos minutos de distancia. Decidí correr hacia mi casa. Empecé a correr a toda velocidad, con las piernas temblándome al pasar una entrada. 2 entradas. Mi casa estaba cada vez más cerca. El zumbido también. 3 entradas. Ahora podía ver los detalles de la cerradura de mi puerta. 4 entradas. Quedaban 2. Y entonces, mi peor pesadilla se hizo realidad. Vi la sombra entrar en la calle momentos antes que él. El tiempo pareció ralentizarse cuando el hombre huesudo, y demasiado alto entró en la calle, con una amplia y siniestra sonrisa dibujada en el rostro. Su sonrisa se hizo aún más amplia, casi imposiblemente amplia, cuando me vio. Soltó una carcajada de alegría, y luego otra, y otra, mientras tiraba del volante del cortacésped hacia la izquierda. Giró hacia mí, ganándome terreno más rápido de lo que creía posible. En mi favor, no dejé de correr. La puerta estaba ahora a menos de 15 metros de mí, y entonces, una mano huesuda me agarró del hombro. No estaba segura de cómo me había alcanzado tan rápido, ni cómo había maniobrado con tanta suavidad. La mano me tiró bruscamente hacia atrás, tropecé y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación pequeña y oscura. Estaba casi completamente vacía, salvo por una única luz cenital. Fuera, oí una voz ronca y cantarina. Encontraré tu cabeza y te resucitaré. La voz repitió la inquietante frase una y otra vez, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se detuvo. La luz se apagó al mismo tiempo.
Me quedé allí sentada en el repentino y oscuro silencio, temblando al darme cuenta de la magnitud de mi situación. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo brillaba en el marco de la puerta. Cuando la luz estaba encendida, no era visible. Pero, los tenues rayos de luz que se colaban por debajo de la puerta se reflejaban en él. Curiosa, me levanté y me acerqué para ver qué era. Tuve que acercarme a escasos centímetros de la puerta para poder distinguirlo, y cuando lo hice, mis ojos se abrieron de par en par. Era un pasador de metal brillante. Y lo que es más importante, estaba encajado en la cerradura de la puerta, imperceptible desde fuera y apenas visible desde dentro. Había impedido que la puerta se cerrara. Me di cuenta de que posiblemente era mi única oportunidad de escapar de esta situación, al menos con la cabeza. Contuve la respiración mientras escuchaba intensamente cualquier movimiento en el exterior. No había nada. Lentamente, puse una mano en el pomo de la puerta. Seguía sin haber ruido. Abrí la puerta y vi un sótano de aspecto relativamente normal. El polvo cubría hileras de cajas de plástico. Una bicicleta apoyada contra una pared. Si no fuera por la pesada puerta que acababa de abrir, habría parecido el sótano de cualquier familia. Intentando no hacer ruido, cerré la puerta tras de mí, y empecé a caminar por la hilera de estanterías. Las escaleras tenían que estar por aquí, supuse. Mientras caminaba, un tenue rayo de sol me llamó la atención. Se asomó entre las hileras de estanterías y aterrizó en el suelo, a mis pies. Debía de haber una ventana, pensé. Cambié de dirección y trepé por una fila de estanterías para dirigirme hacia la fuente de luz. Me paré en la siguiente fila y me quedé helada. La fachada de un sótano normal no continuaba en esta fila. En su lugar, una estantería tras otra, estaban llenas de cráneos humanos. Había al menos 2 docenas, todos blancos e inmaculados. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Tienes que seguir. Algo me apremió. Asentí y di un paso hacia la hilera de cráneos. Tragándome el vómito que tenía en la boca, e intentando recordar que debía respirar, aparté una de las calaveras y me arrastré hasta la siguiente estantería. Allí. La ventana. Estaba a 1,5 metros del suelo, con un escritorio cubierto de herramientas polvorientas justo debajo. Con el impulso del escritorio, estaba segura de que podría lograrlo. Me estaba subiendo al escritorio cuando oí un grito detrás de mí. Un grito áspero y enfurecido, seguido de pasos rápidos. El corazón se me salió del pecho mientras luchaba por levantarme más deprisa. Me subí a la mesa. Temblaba al hacerlo. La ventana estaba al alcance de la mano y me aferré a la cerradura, tirando con todas mis fuerzas. Mis dedos resbalaron una vez. Los pasos se acercaron. La segunda vez no resbalaron, y la ventana se abrió con una ráfaga de polvo. Me agarré al alféizar, intentando levantarme. Casi lo había conseguido cuando sentí que el pie me resbalaba. 3 cosas parecieron ocurrir a la vez, sentí una sacudida y caí detrás del escritorio. Sentí un dolor punzante en la cara cuando algo frío se estrelló contra ella. Y una silueta apareció en el pasillo detrás de mí. Con la adrenalina a tope, salí detrás del mostrador lo más rápido que pude. Algo caliente y pegajoso corría por mi cara, cuando me giré para ver al mismísimo cortador de cabezas. Se quedó inmóvil al verme. Me llevé una mano a la cabeza. Cuando la bajé, estaba cubierta de sangre. ¡Arruinada!, gritó, golpeando con un puño la estantería cercana. La estantería tembló. No esperé a que hiciera ningún movimiento. En lugar de eso, me giré y salté hacia el alféizar de la ventana, esta vez consiguiendo atravesarlo por la mitad, y quedándome sin aliento cuando el marco me oprimió la caja torácica. Esperaba sentir una mano huesuda rodeándome el tobillo en cualquier momento. Me escurrí por la ventana, sin duda raspándome el estómago y las piernas. El frío agarre no llegó, y al cabo de un momento, sentí la fresca hierba bajo mis pies. Me di la vuelta. El cortador de cabezas estaba justo debajo de la ventana, inmóvil. Me miró con ojos fríos, mientras yo retrocedía, pero no hizo ademán de agarrarme. «Vete», dijo su voz áspera. No hizo falta que me lo dijera 2 veces. Me puse en pie y corrí por las calles vacías. Cuando me sentí lo suficientemente lejos de aquella horrible casa, llamé a una puerta. Me atendió un joven con un bebé en brazos. Su rostro palideció al verme, y llamando a gritos a su mujer, me hizo entrar. Llamaron a la policía, que llamó a mi madre. La policía encontró la casa gracias a la descripción de mi ruta de huida. Pero estaba vacía. La propietaria era una anciana que había fallecido hacía años. Desde entonces estaba oficialmente vacía. Nunca encontraron al hombre que me había secuestrado, y suponían, también se había llevado a Laila. Acabé necesitando varios puntos de sutura por el corte que me atravesaba la cara.
Cuando estaba en el instituto, mi madre me ofreció probar la eliminación de cicatrices con láser. Rechacé su oferta. Mientras tuviera esa cicatriz, le recordaría la situación que pasé. Y me alegré de que fuera así. En cierto modo, lo sentía como una red de seguridad, no algo que me hubiera arruinado, sino algo que me había salvado. Pero eso no fue lo único que me salvó. Nunca encontraron a Laila, pero su madre confirmó que el pasador encajado en la puerta era suyo. Si no hubiera sido por su rapidez mental, hoy no estaría aquí contando esta historia. Así que, si oyes un zumbido seguido de una risa metálica, camina un poco más rápido. Cierra las puertas cuando llegues a casa. Probablemente solo sea el señor Johnson trabajando en el jardín, pero yo no me arriesgaría. Ahora que sé, que sigue ahí fuera, buscando la cabeza perfecta.